Señores, bendiciones. Estamos sumamente contentos de estar una vez más con todos ustedes. En esta ocasión tengo a alguien que es muy querida por muchas mujeres empoderadas y bendecidas. Y hoy tenemos nada más y nada menos que a Carol Terrero. Dios te bendiga, Carol. Amén, amén, amén. Un placer estar aquí contigo. Yo quiero que tú me cuentes un poquito de tu trayectoria. ¿Quién es Carol Terrero? ¿Cuándo inicia Carol Terrero? Bueno, Carol Terrero es simplemente una sierva de Dios y para gloria de Dios hemos grabado 3 discos. Estamos produciendo el cuarto, viene maravillosísimo, se llama Indetenible y es algo que realmente que me quita el sueño. Estoy emocionadísima porque viene cargado de tantas cosas hermosas y lleno de Dios. Carol Terrero se desarrolla en el ámbito, como dijiste, por muchas mujeres, porque me desarrollo mucho ministrando mujeres, conferencias, congresos y ese tipo de cosas ha sido prácticamente mi fuerte por los últimos 5 años, predicadora. He llegado a la conclusión que no soy una cantante que predica, sino una predicadora que canta. Eso es de Dios. Y ahí nos estamos. ¿Cuántos discos me dice que tienes? 3. 3 discos. El primero fue Él me ha hecho libre. Él me ha hecho libre. Sí, después El poder de tu amor y más fuerte, que ha sido gracias a Dios reconocido y ha sido muy exitoso y ha ayudado a tanta gente. ¿Cuál es el tema que más te identifica de tu último disco? Tu milagro viene. ¿Por qué Tu milagro viene? Tu milagro viene. Escribí esa canción en un momento difícil, donde alguien me había contado de una enfermedad supuestamente incurable y para mí como que no lo registré. Mi espíritu no registraba esa palabra y hablar del Dios de milagros, yo lo he vivido en mi propia vida, he experimentado milagros en mi propia vida y ver que Dios todavía sana ha sido pues algo muy satisfactorio. Entonces escribir esta canción que ha inyectado fe a tanta gente, a tantas miles de gente que ha empezado a declarar mi milagro viene, pues ha sido uno de los grandes éxitos. Ese es de tu último disco. Del más reciente. ¿Cuándo inicias en la música? Aproximadamente, bueno, oficialmente en el 2014. 2014. Sí. ¿Y antes a qué te dedicabas? ¿Qué hacías? Cantaba en la iglesia, estaba... Coritos pentecostales, himnos, hasta del himnario de gloria. Y cantando las canciones de mis colegas antes de grabar las mías. Vi que el tema más reciente tuyo es En ti confío. Sí, solo en ti confío. Solo en ti confío. ¿Qué Sí. inspira a Carol Terrero a escribir un tema en un momento como este? Solo en ti confío. ¿De qué se trata? Lo que necesitamos en este momento es prácticamente depender de Dios. Lo que necesitamos en este momento es aferrarnos a Dios. En estos últimos tiempos, casi nadie está predicando de esto, pero en estos últimos tiempos necesitamos aferrarnos a Dios aún más que nunca. Entonces, solo en ti confío prácticamente hace notar que aunque el hombre falle, aunque alguien te haga la guerra, aunque te den la espalda, aunque tenga una puñalada en la espalda, aunque alguien te abandone, solo en Dios debes confiar porque Él nunca te deja, nunca te desampara. Entonces, poder enviar ese mensaje de fe en un momento como este es importantísimo porque es exactamente lo que necesitamos escuchar. Me gustaría escuchar con tus palabras ahora que te estamos entrevistando. Y muchas mujeres que tal vez no han escuchado la canción u hombres que no te han escuchado, desean saber por qué tú dices, te dieron la espalda y solo en ti confío, Dios. O sea, hay muchas personas que no creen. Claro que sí, el humano falla. Sí. Y entonces, y eso es lo que pasa, nosotros tratamos a veces de poner a personas, a humanos, en un lugar que solamente le corresponde a Dios. El humano te va a fallar. El humano es de carne y hueso, en algún momento te va a ayudar, en algún momento te va a tender la mano, pero en otros momentos tal vez te va a abandonar. Sí. Entonces, eso es una realidad que muchos de nosotros a veces desconocemos. El humano te va a faltar, pero Dios nunca te va a dejar, Dios nunca te va a abandonar, Dios nunca te va a dar la espalda, Dios siempre va a estar a tu lado, Dios siempre te va a levantar. La palabra establece que su misericordia es renovada cada mañana, que por más que nosotros fallemos, Él tiene la capacidad no solamente de perdonarnos, sino de echar nuestro pecado a lo profundo del mar y no tener memoria de ellos. O sea, el humano va a seguir recordando tus fallas, pero Dios lo olvida, te perdona, lo olvida y te hace como un borrón y cuenta nueva y puedes empezar de cero con Dios las veces que sea necesario. Dice la palabra que pongamos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así es. Yo creo que ese es el mayor significado para una joya como esa que tú acabas de tirar, de solo en ti confío, Dios. Así es. Escuchamos a Carol con una canción hermosa. Sabemos que viene un nuevo proyecto, sí. Ya sabemos que has estado trabajando por muchos años en la música y en la predicación. ¿Cuándo inicia Carol a exhibir lo que Dios había puesto en ella? A mí me costó aprender la lección que aprendió Juan el Bautista. O sea, es importantísimo reconocer cuál es tu asignación.
Y al tiempo que reconoces cuál es tu asignación, la asignación de Juan el Bautista fue simplemente anunciarlo a él, preparar el camino para Jesús y anunciar que él vendría. O sea, hay una frase importantísima que dijo que a mí personalmente me ministró bastante, que es el que viene detrás de mí. En estos tiempos a mucha gente se le hace difícil poder decir, mira, si tú viste que Dios me usa a mí, el que viene detrás de mí, a la persona que yo estoy discipulando, a la persona que yo estoy enseñando, o al que yo le tendí la mano, al que yo le enseñé, el que es mi colega, el que trabaja conmigo. Es difícil para muchas personas poder anunciar a otros, celebrar los logros de otros, poder tener, sentirse orgulloso y sentirse feliz por los logros de otros. De nosotros lamentablemente reina mucha envidia, mucho celo ministerial y todo eso. Nada, todo eso es lo que estamos viviendo en este tiempo y nada de eso lo vimos en Juan el Bautista. Entonces, cuando inicia Carol, después de haber catapultado a mucha gente, después de haberle hecho coro a mucha gente, después de haber grabado coros tras bastidores para mucha gente, después de haber predicado por mucho tiempo, después de haber trabajado en el coro local de mi iglesia por mucho tiempo, después de haber enseñado a los niños por 9 años, después de haber hecho todas estas cosas. Entonces, cuando llega el turno de ser exhibido, no por mí, sino por Dios, entonces es que Dios entra y te da ese empujoncito y dice, ok, ya pasaste este desierto, el mismo Jesús lo pasó. Y cuando pasaste ese desierto, pasaste ese proceso, entonces te toca el tiempo de ser exhibido. Pero no te va a llegar el tiempo de ser exhibido hasta que tu carácter no sea moldeado. Nuestro Dios no exhibe a nadie que no esté exhibiendo el carácter de Cristo. ¿Cuándo te entiendes eso? Procesos. ¿Cómo cuáles? Procesos, ay Dios mío. En primera, mi esposo no le servía al Señor. Tuve que esperar 14 años por él. Es una historia larga, la escribí en mi libro. 9 años estuvo sin casarse, tuve que pagar un precio muy alto, porque predicando como predico, cantando como canto, con los mismos dones que tengo, no podía utilizar nada de eso porque estaba fuera de orden. Y eso es algo que ahora mismo debemos aprender, y a los jóvenes les digo que me están viendo, por favor, espera el tiempo de Dios, porque se paga un precio muy alto. Entonces Dios te entrega un don. O sea, tú le estás diciendo a esa juventud que ¿sí? Me está viendo en este momento, que está deseando dar un paso muy serio con alguien que prácticamente es yugo desigual, no es cristiano. Exacto. Tú le estás diciendo, piénsalo, porque ya yo soy un espejo, o sea, donde tú te puedes mirar. Por favor. Y pasé por un proceso, eso me dices tú. Doloroso. Doloroso. ¿Por qué doloroso? Doloroso, porque, un ejemplo, ese tiempo es difícil de poderlo explicar, tienes que vivirlo. Es un tiempo donde no ves, ojo con ojo, no están a la par, no están combinados, no están alineados, inclusive no estás alineado ni siquiera al plan de Dios. Eso no era la manera en que Dios quería hacerlo. Entonces, cuando tú te adelantas al tiempo de Dios, tú pierdes esa cobertura, te sales de la cobertura de Dios. Entonces Dios te deja, ok, eso es lo que tú elegiste, utilizaste, hiciste uso de tu libre albedrío, entonces tú vas a pagar esas consecuencias. Y eso fue lo que yo tuve que vivir. ¿Se contristó el Espíritu Santo? Por supuesto que se contristó el Espíritu Santo. Me sentí como Jesús en la cruz. Padre, ¿por qué me has abandonado? Me sentí así, porque me sentí que el Espíritu Santo se alejó de mí, después de haber caminado con el Espíritu Santo, después de haber conocido al Espíritu Santo. ¿Cómo acepta la iglesia este proceso de una ministra o una ministra en potencia? En potencia. Sí, dentro de una congregación que dé un paso tan serio con alguien que no es cristiano. ¿Cómo lo manejan? ¿Cómo te tratan? Bueno, esto pasó hace varios años, hace 2 décadas. Entonces, en aquel tiempo, pues se manejaban las cosas un poquito más tradicional, radical. Muy tradicionales, muy radicales. Entonces, los rabacucos, nosotros decimos aquí. Y sí, en ese tiempo fui rechazada. En ese tiempo, y luego con un embarazo, en una unión libre, sin haber estado legalmente casada, pues evidentemente llega el rechazo, llega los juicios, llegan a emitir juicios, llegan a apuntar el dedo, y ¿cómo lo maneja la iglesia? Bueno, la iglesia lo manejó muy mal, porque aún yo estando apartada del Señor por ese tiempo, por la vergüenza, no quise volver al templo, no quería congregarme, todo esto acontecía. Yo sé que es muy común, pasa lamentablemente muy común, por eso estamos hablando de este tema, para anunciar a los jóvenes el otro lado de lo que se vive. Y aún en medio de esa separación de la iglesia, yo dije, tengo que volver, tengo que hacer el esfuerzo. Yo sé que estoy mal, pero necesito buscar de Dios. Y cuando regreso, que subo las escaleras de mi iglesia, me recibe un ujier.
Y me dice estas palabras que nunca he podido olvidar, lastimosamente, porque fue uno de los dolores más grandes que he vivido. Por eso mi esposo, ¿qué sugiere? Le aconsejo, tú eres la cara de Dios en esa puerta, tú eres la sonrisa que la gente ve y que le ayuda a decidir si entra. O sea, el hombre que anteriormente no era cristiano, hoy es ujier en una iglesia. O sea, que hubo un milagro de por medio. Por supuesto que sí, pero tuve que pagar el precio de por medio. Entonces, cuando subo esas escaleras y llego a la puerta, el ujier me recibe y me dice: mija, qué bueno que regresaste, qué bueno verte aquí. Inclusive hasta me sobó la barriguita con el embarazo de mi hijo. Pero me dice, pero lo único malo es que ahora tú cargas un fruto del pecado. O sea, no bien me recibió cuando 30 segundos después ya me estaba maldiciendo. Wow. Y lastimosamente eso me hizo retroceder. Y quiero hacer una pausa aquí, Carol, porque eso que tú me estás diciendo sucede todos los días en las iglesias. Eso es así. O sea, sucede esa jovencita que cometió de alguna forma un error por desorientación, tal vez porque no tuvo guianza al momento de llegar a una iglesia y cometió un error. Pero de repente se encuentra con esta página donde todo el círculo que ella supuestamente amaba y que la amaban a ella, le empiezan a rechazar. Sí. Entonces, yo creo que eso no debe suceder en las iglesias. Claro que no debe suceder. ¿Dónde está el amor de Cristo? Exacto. ¿Dónde está el amor de Cristo? ¿Dónde está el ejemplo de Cristo en una situación como esta? ¿Dónde está el prototipo de aquella mujer que llegó acusada porque tenía 5 maridos y ninguno era de ella? Y Jesús le dijo, vete y no peques más. Wow. Y le dijo, el que tire a los que estaban alrededor acusándola, que tire la primera piedra. Sí. ¿Dónde está esa clase de amor? ¿Dónde está? Pero ¿cómo te sientes tú al momento de que llegas a la iglesia donde entiendes que todo el mundo te ama, te quiere, porque son los que portan a Dios? Claro. Eso entiende el que está pasando por un proceso difícil. Se supone que ¿Cómo te sientes tú? Llegas a la iglesia y te encuentras con este trago amargo. Al minuto retrocedí. Ni siquiera llegué a entrar al santuario. Enseguida que esa persona me hizo esto, eso me costó los 6 peores años de mi vida. Y te quiero aclarar por qué. Porque yo traía un sinnúmero de situaciones que ya la gente conoce o mucha gente conoce de mi testimonio. Traía una trayectoria lastimosamente de depresión por algunas otras cosas que viví de niña y traía toda esta amargura. Me refugiaba en Dios, me refugiaba en ellos como un sistema de soporte. Y al llegar en medio de esta situación, recibir ese rechazo para mí fue muy duro. Retrocedí y me metí en 6 años donde estuve completamente fuera de la cobertura de Dios, donde totalmente rechacé continuar ni siquiera congregándome, donde estuve completamente apartada, donde llegué a conocer y a hacer cosas que nunca en mi vida había hecho. Yo nací prácticamente en el Evangelio, yo me bauticé a los 11 años de edad y estuve cantándole a Dios y predicando en los hospitales desde que tenía 11, 12 añitos. Wow. Entonces, al atravesar este tiempo tan doloroso, te apartas. Me aparto 6 años. O sea, esa decisión de esta persona en la puerta me costó a mí 6 años de dolor. Y entonces tuvo Dios que sacarme literalmente de una discoteca cuando yo estaba completamente ebria. Hasta ese punto llegué. ¿Qué tanto tú entiendes que conociste a Dios en medio de ese proceso? En medio de ese proceso, aún en medio de esa desconexión espiritual, aún en medio de sentirme que el Espíritu Santo ya no estaba conmigo, aún en medio de no reconocer esta nueva identidad, porque el que está sellado por Dios tiene una identidad. Entonces, aunque tú te metas debajo de la tierra, si has sido sellado por Dios, tú vas a tener ese sello que te identifica aún en medio de la impiedad. Y aún estando en ese lodo, de ahí sentí que yo no pertenecía a ese lugar. Y precisamente esto fue lo que Dios me dijo. Lo escribí en mi libro así mismo. Estando en esta discoteca, escuché en medio de ese estruendo la voz de Dios, audiblemente. Y era la primera vez que escuchaba la voz de Dios audiblemente. Y cuando Dios me dijo, sal de aquí, lo segundo que me dijo fue mucho más importante. Tú no perteneces a este lugar. Lo que a mí enseguida me dio un sentido de pertenencia. Entonces, si yo no pertenezco a este lugar, si yo no pertenezco a esta vida, ¿dónde entonces pertenezco? Pertenezco a Él. Cuando Dios te llama, cuando Dios te sella, tú le perteneces. Y por eso digo, te puedes meter debajo de las piedras y de ahí te saca Dios. ¿Qué sentiste en ese momento de que Dios te hace el llamado en una discoteca? Bueno, sentí que todavía no se había perdido todo. Sentí que Él todavía me esperaba. Sentí esa tipología hijo pródigo donde el papá estaba esperándolo afuera
esperando que llegara. Sentí que no hubo ese sentimiento de culpa en mí. Sentí que en ese momento era perdonada, sentí que se extendió hacia mí el brazo de misericordia, sentí que Él me abría las puertas de nuevo, sentí que aunque yo supiera que el Espíritu Santo se había contristado y que ya no estaba tal vez al lado mío, la cobertura de Dios siempre permaneció. Que aún estando en esa situación, Él prácticamente me recogió del lodo y volvió y me trajo a su redil. ¿Qué tienes que decirle tú, mirando a la cámara, esa es tu cámara, a esa mujer y a ese hombre que de alguna forma u otra fue rechazado en una iglesia? Fue rechazado en una iglesia por un pastor, por un líder, por un ministro. Y se siente tan mal que no quisiera volver jamás a una iglesia. ¿Qué tiene Carol Terrero, un espejo vivo de esa situación, que decirle a esa persona? No te fíes en el hombre. No te afanes por ver en personas lo que solamente se encuentra en Dios. No tienes que ir a una iglesia específica para ver a Dios. Ve a un lugar donde te sientas cómodo, donde adoren a Dios, donde te enseñen una sana doctrina, pero perdona. Es lo más importante. Tuve que perdonar, yo tuve que abrir mi corazón y decir, lo que una persona me hizo no puede alejarme a mí de una vida completa sirviéndole a Dios. Lo que una persona me hizo, tal vez en tu caso, lo que varias personas te hicieron, no puede alejarte de una cobertura eterna con Dios, de una relación magnífica con nuestro Dios, de cobertura de favor, de gracia. No puede alejarte de una relación fructífera con Dios por lo que una persona hizo. ¿Qué te digo? Como dice la palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Ok, pero la jovencita acaba de pecar. Ajá. Está embarazada. Se encuentra en la misma situación que tú. Sí. Dios me ama. Por supuesto que te ama. En todo momento te ama. Pero la gente me está rechazando. Pero Dios te recibe. ¿Aún me botan de la iglesia? Dios te recibe. Tú sabes que se han dado muchos casos de jóvenes que se han que la iglesia... Sí, pero o sea, lo entiendes tú, pero hay un círculo aún en el siglo XXI, año 2022, mes de febrero, donde personas sacan a los hermanos de la iglesia porque se ponen la chaqueta que yo tengo, o porque se ponen esa ropa que tú te estás poniendo, o porque ese rizo que yo tengo y que tú tienes es del diablo. Es que nada de eso salva o condena. Eso lo entendemos nosotros. Ahora, lo que Jesús vino a predicar, Omar, fue la intención de tu corazón. No habla en ningún momento la palabra. Jesús, ninguno de sus mensajes te hablaba de la vestimenta. Jesús en ninguno de sus mensajes te hablaba ni siquiera del uso de ningún atavío. Jesús en ninguno de sus mensajes te hablaba de maquillaje, de faldas, de pantalones, de atavío, de joyas. No te hablaba de nada de eso, de uñas. No te hablaba de nada de esto. Jesús en su mensaje hablaba directo a la intención de nuestros corazones. De eso se trata. No es tiempo de estar acusando gente. Estamos en un tiempo donde tendríamos que predicar 24/7, porque lo que interesa es que antes de que Él regrese, las almas sean salvas. El interés general debe ser una búsqueda agresiva de almas, donde la gente salve su alma. En ningún momento Él dijo, salva tu cuerpo, salva tu corazón, salva tu vida, salva tu mente, salva tu estatus social, salva tu pensamientos. Dijo, salva tu alma. Lo que importa y lo que realmente es relevante es nuestra alma. Entonces nosotros estamos perdiendo tiempo. Mucha gente ahora en las iglesias se está perdiendo tiempo en cosas ridículas e irrelevantes que no tienen nada que ver con lo que Jesús vino a decir. Ok, ¿en qué está perdiendo la iglesia de hoy su tiempo, como tú dices? ¿Como cuál ejemplo pondríamos? Acusando, mirando a la gente por encima del hombro, menospreciando personas. Recíbelo. Lo que a Jesús le importa es su alma, no cómo se vista, no cómo se peine, no si se maquilla o no se maquilla, si es rabacuco o no, si adora a Dios de una manera diferente a la mía. Eso no es lo que importa, eso no es relevante. Eso en este tiempo no importa. Lo que la gente necesita escuchar es que Jesús regresa y pronto. Entonces, mientras ellos están perdiendo el tiempo, nosotros tal vez que entendemos esto de una manera profunda, estamos predicando lo que realmente se necesita en un tiempo como este. ¿Tú sabes la cantidad de niños que se han suicidado en estos últimos 2 años por la pandemia? ¿Tú sabes la cantidad de gente que por haber sido
rechazados, tal vez por el bullying, tal vez por esto, por lo otro, por enfermedades mentales, por ataques de pánico, por situaciones de ansiedad. Eso está, la salud mental no se habla en las iglesias. ¿Por qué en vez de perder el tiempo criticando el pantalón o la falda o el maquillaje o las uñas de alguien, no pregunta si necesita ayuda en su salud mental? ¿Por qué la salud mental todavía sigue siendo un tabú en nuestras iglesias? ¿Por qué de eso no se habla? ¿Por qué no hay más psicólogos cristianos? ¿Por qué no hablamos a los jóvenes de que necesitan un consejo, hablar con alguien? ¿Por qué no podemos desahogarnos de las cosas que realmente nos agobian en las madrugadas? ¿Por qué lo resolvemos todo con oración? Los psicólogos, los psiquiatras, la salud mental está ahí para usarse. ¿Por qué todo eso sigue siendo tabú? ¿Por qué seguimos perdiendo el tiempo criticándonos y murmurándonos unos con otros? ¿Qué dijo el apóstol Pablo? No podemos hacer nada de eso. Eso no es de eso no se trata el evangelio. El evangelio se trata de buenas nuevas, de salvación. Lo que importa, lo que nos atañe, lo que es relevante, lo que es necesario es la salvación. De eso se trata. Y perdóname que me exaspere, pero es algo que a mí, yo lo miro con tanta pasión porque veo a la gente que mientras la gente se está perdiendo, mientras hay muchos muchachos envueltos en la droga, mientras está tanta gente que se está perdiendo por ahí, nosotros estamos jugando a la iglesita, acomodándonos en cuatro paredes y no estamos yendo a las naciones, no estamos yendo a donde el vecino, no estamos yendo a las esquinas, no estamos hablándole a la gente de lo que realmente necesita escuchar. No estamos diciendo a la gente Cristo salva, no estamos diciéndole a una persona descarriada, mira, regresa. No estamos hablándole a la gente que tiene dolor, que tiene angustia, a la gente que llora todos los días, como yo, que tenía una depresión tan severa que intenté quitarme la vida 3 veces, que me miraba al espejo y me consideraba fea, horrible, que estaba buscando la manera de matarme todo el tiempo. ¿Por qué a personas que están viviendo cosas como lo que viví yo, nosotros, la iglesia de Cristo, no le mete la mano, no le habla, no lo aconseja, no le pregunta, no lo lleva de la mano, no lo saca de la depresión, no solamente con oración? Y no estoy diciendo que sea malo, sí, ora, pero tráelo. Abrázalo. Hay gente que lo único que necesita en ocasiones es simplemente un abrazo. Un te amo. Ay, Dios mío, un te amo. Dios te ama. O un Dios cuenta te ama. Conmigo. Sí. Llegaste al mejor lugar. Hacen falta varones en este tiempo que levanten los brazos. ¿Qué te sacó de la depresión? Me acabas de decir algo que me llama la atención. ¿Por qué y cómo sales de la depresión? ¿Por qué? Tal vez sin abundar mucho, pero yo fui abusada de niña. Y para mí fue muy difícil lidiar mentalmente, emocionalmente con este abuso. Mi inocencia me fue robada, así, en un sas. ¿Abusada en qué sentido? O sea, sexual, psicológica, wow, física, o sea, escógela tú. Entonces, al recibir este tipo de abuso a muy temprana edad, eso te cambia la vida. Y fui acarreando esta depresión desde muy temprana edad. Llegar a Jesús para mí fue un refugio, que es lo de lo que estoy hablando. Llegar a una iglesia donde alguien te acoja, te ame. Yo le doy gracias a Dios por mujeres hermosas, llenas del amor de Dios, que me recibieron y lloraban conmigo, que me abrazaban, que me enseñaron el amor de Dios cuando yo llegué a un lugar donde pude refugiarme. Pero eso no es lo que estamos viviendo ahora. Estamos viviendo de pantallas y luces y teatro en las iglesias, y ahora mismo el verdadero amor de Cristo no es lo que se está ofreciendo en los lugares de culto. ¿Entiendes tú que la iglesia cambió? La iglesia cambió. Y estamos muy enfocados, somos muy narcisistas. ¿Cómo aconsejarías tú a un pastor que no tiene ni idea cómo una persona sale de la depresión excepto la Biblia? Que dice entonces, el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo dice la palabra que es que nos lleva a toda verdad. Pide revelación, pide guianza. ¿Cómo sales tú? ¿Cómo salgo yo? Yo salgo literalmente a través de Jesús. A mí, o sea, yo tuve la dicha de poder rodearme de mujeres maravillosas que me ayudaron y me levantaron la mano. Mi madre espiritual me sacó literalmente de la depresión. Amor, es simple, pero es necesario. Abraza, tiéndele la mano, escucha. Hay personas que es más fácil para ellos decirte, sí, yo voy a orar. Y no escuchan lo que tú tienes que decir. No permiten que tú saques de adentro lo que sientes y puedan sentarse a escuchar tu problema. En estos tiempos estamos tan ocupados que no escuchamos. Hay gente que ya no se molesta en preguntarte, Omar, ¿cómo está tu familia? Omar, ¿cómo está tu matrimonio?
Omar, ¿cómo está tu vida espiritual? Omar, ¿estás orando o dejaste de orar? ¿Te sientes frío? ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? Ya eso no se pregunta, nadie se pregunta nada de eso. Vamos a las iglesias, ahora llegamos un domingo y es un desfile de modas. Más rápido te preguntamos cuál es la marca de la chaqueta que tú llevas que preguntarte a ti si tú necesitas una provisión en tu casa. Eso es la realidad de lo que estamos viviendo. La iglesia cambió. O sea, estamos hablando de que se está viviendo una temporada de apariencia dentro de la casa de Dios. Claro que sí. La Biblia habla de que Jesús en un momento como este, tú me estás hablando de que la iglesia está viviendo de luces, de aparatajes y de muchas cosas. Una realidad Pero Jesús, que no es verdad. en un momento como este encontró el templo desordenado, encontró la casa de Dios desordenada y empezó a flecar todo. Flecar es estrellar y romper. Esa es la reacción que él toma y tú dirás, pero ¿cómo Jesús toma esta reacción? Porque se trataba de la casa de su padre. Así es. Yo predicaba hace unos días que hay 5 clases de personas que sirven a Dios, ¿ok? Hay creyentes, que son aquellos que han creído, simplemente dieron el paso de creer, porque los hay ateos, hay de los que creyeron, ¿ok? Hay cristianos, de aquellos que imitan a Cristo, que es lo que esa palabra significa, imitadores de Cristo son los cristianos. Hay evangélicos, que son los que abrazaron el evangelio de Cristo, entendieron las buenas nuevas de salvación, la asimilaron y fueron salvos. ¿Pero sabes qué más hay? Hay aquellos que son discípulos, y los que son discípulos son mucho más que creyentes, son mucho más que cristianos, son mucho más que evangélicos. Los que son discípulos tienen la capacidad de discipular a otros. Los que son discípulos no solamente pasaron por estos otros 3 pasos, sino que entendieron también la gran comisión y están discipulando a otros, haciendo discípulos. Entonces nosotros perdimos eso. Perdimos la unión de la iglesia primitiva. Hechos 4:32, creo que habla de que era todo de todos. Ya eso se ha perdido. Ahora estamos, lo mío es lo mío. Esa Carol que el Señor ha capacitado y que ha entrenado para este tiempo, tiene una oportunidad en este momento de levantar a un ministro que la está viendo. Amén. Pero está confundido. A un líder que no sabe qué hacer. Que tienen tantas situaciones en la cabeza que a veces el tiempo no le está dando para orar. Necesito que le hagas un llamado. Por supuesto. Dirigido por el Padre en este momento. Amén. Bueno, ministro que me escuchas, vuelve a tu diseño original. Vuelve al principio, vuelve al primer amor. Vuelve a tus conversaciones íntimas con Dios. Vuelve al encierro de ese cuartico de oración que tanto amabas. Vuelve al arrodillarte, vuelve al someterte, vuelve a la obediencia absoluta, vuelve a ser ceñido por Dios, vuelve a inspirarte en que su asignatura para ti es específica y que no tienes que imitar a nadie, que no tienes que hacer las cosas como las hace nadie. Vuelve al momento donde pedías dirección a Dios primero antes de hacer las cosas. Vuelve al momento donde nadie se subía a tu altar antes que tú lo depuraras en el espíritu. Vuelve al lugar de donde Dios te llamó y saliste. Todavía hay tiempo. Estamos en unos tiempos donde solamente los valientes van a resistir. Estamos en tiempos donde no estamos ya llenando las iglesias de gente, sino estamos tratando de recibir a nuestro maestro, a nuestro Mesías. Así es. Estamos esperando que llegue. Entonces, en tiempos tan difíciles, tengo noticias para ti. Aquel que no esté verdaderamente afirmado en estos últimos tiempos, lastimosamente no va a resistir lo que viene, porque lo que estamos viviendo ahora es solamente el principio de dolores. Claro, casi finalizando, ¿qué significa para ti la salvación? Lo es todo. Para mí la salvación es el motivo. Yo estoy hambrienta, sedienta, ansiosa por escuchar esa oración de fe cuando alguien viene a los pies de Jesús. Para mí, ese es el único motivo de lo que yo hago. Para mí, esa es la única razón de lo que yo hago. El escuchar que alguien diga, sí, yo acepto a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Para mí, esa es la droga. Esa es la adicción. Eso es lo que me hace a mí seguir trabajando. En los momentos, porque somos humanos, hay momentos donde yo digo, quiero tirar la toalla, yo no quiero hacer esto más, yo estoy cansada, tanto que sufrimos en el campo de batalla, tanto que nos atan, tanto que nos apuntan, tanto que nos acusan, ya estoy cansada, no quiero hacer esto más. Y las represalias que vienen contra tu familia, las cosas que carecemos, y a veces digo, voy a tirar la toalla, pero lo que me motiva es ese sí acepto.
Para mí la salvación lo es todo, para mí la salvación es el motivo. Estuviese sentada en mi casa cuidando mis gallinas de no haber sido por la salvación. Muchos no saben qué es o cómo mantenerse en santidad. Santidad para mí es separación. Santidad es, si tienes que vivir en una burbuja, si tienes que meterte en una cueva, métete, pero que estés separado para el uso exclusivo de Dios. Santidad es entender que tú eres un objeto de uso exclusivo de Dios y que tú perteneces a Dios. Y santificarte quiere decir separarte. Santificarte es como que yo tome un objeto que nadie más puede usar, sino Dios. El único que lo toca es Él. El único que lo utiliza es Él. Eso es santidad para mí. Y en base a experiencias, porque hay momentos donde yo no he estado así de santa, hay momentos donde yo no he estado así de santificada y separada, pero poder entender que aunque tenga que esconderme, hay momentos donde el que quiere santificarse tiene que esconderse, hay momentos donde el que quiere santificarse tiene que salir a veces de la palestra pública y meterse en una cueva, y a veces cuesta. ¿Has pasado procesos, has tenido situaciones difíciles? Me cuentas de un testimonio de tus comienzos en el Evangelio, ya cuando el Señor estaba pensando a catapultar lo que se trataba de ti. Pero ¿cuál ha sido esa situación donde Carol Terrero ha sido doblegada por Dios, donde tú has mirado al cielo y has respirado profundo? Cuando Dios me pidió que dejara absolutamente todo para trabajar para Él a tiempo completo, ahí yo tuve que doblegar mi vanidad, ahí yo tuve que entender que mis finanzas las suplía Dios, no yo. Yo era muy solvente y no tenía necesidad de absolutamente nada. Yo me valía por mí misma, yo nunca dependí de un hombre para que me mantuviera, ni mucho menos. Y tenía muchos bienes y tuve que perderlo todo para poder aprender lo que es verdadero sometimiento. Y tuve que, prácticamente tipología Abraham, tuve que entregar mi Isaac. Tuve que subir a la montaña y adorar. Wow. Genuinamente. Entonces ese es el momento. Ahí yo entendí que nada más importa, sino la asignación que tengo para Él. Estamos atravesando por un momento de pandemia, o más bien estamos saliendo ya, pero todo esto ha causado que muchos líderes, pastores y ministros hayan pasado por momentos de divorcio. No es normal que esto esté sucediendo en la iglesia. Yo sé que tú como mujer tienes un punto de vista que añadir o que aportar a ese ministro o a ese hombre o a ese joven que se acaba de casar o que tiene muchos años casado y en este momento está pensando divorciarse o separarse. Bueno, eso es un tema muy difícil. ¿Por qué? Porque la pandemia, yo no te lo puedo decir por experiencia personal, porque la pandemia, al contrario, a nosotros nos unió más y fue maravilloso lo que vivimos durante la pandemia. Estamos viviendo durante la pandemia uno de nuestros mejores momentos, pero muchas personas no lo recibieron así. El que no entendió el verdadero propósito de la pandemia, lamentablemente, está sufriendo de este tipo de cosas. Hay matrimonios que no se conocían, hay matrimonios porque la gente entiende que es ese día de la boda, aquello todo lindo, el traje blanco, las flores, y entiende que eso es el casamiento. Eso no lo es la tolerancia que hay que adquirir, es la fe que hay que mantener, es el amar a alguien que tú en momentos no quieres amar, es amar a alguien que en momentos se hace difícil amar, es perdonar constantemente. Es ese constante perdón, esa actitud de tolerancia que a mucha gente confunde, lamentablemente. Entonces, ¿qué le diría yo? Yo le diría que en este tiempo difícil, aferrarte a la institución del matrimonio que Dios creó sería la mejor opción. ¿Por qué? Porque es muy fácil tirar la toalla. El divorciarse es de cobardes. Yo lo vuelvo a repetir para el que me esté mirando. Si te estás pensando divorciar, eres un cobarde, porque esa es la manera fácil de resolver las cosas. Pero aquel que lucha por mantenerse en lo que Dios instituyó, no solamente para ti, para tu familia, para tus hijos, para tu descendencia, porque Dios no une personas, Dios no une un matrimonio, Dios une un propósito en dos personas que está perfectamente alineado según la voluntad de Él. Entonces, si te casaste bajo voluntad de Dios, Dios unió el propósito que tiene en tu esposa, en tu esposo, y unió un propósito en común para beneficio del reino. ¿Te has encontrado en algún momento con personas que te han dicho, no aguanto más y necesito separarme? ¿Cómo has manejado tú esta situación? Bueno, mi pregunta ha sido, ¿le has preguntado a Dios sobre eso? La primera pregunta cuando me han hecho este tipo de comentarios es, ¿le dijiste a Dios sobre esto? ¿Hablaste con Dios sobre esto? Porque en muchas ocasiones tratamos de humanizar nuestras situaciones. Cuando nosotros dejamos de ir a Dios como primer recurso,
ahí es donde tenemos problemas. Cuando queremos nosotros cambiar a la otra persona, cuando queremos que por cuenta nuestra sean que las cosas cambien o mejoren y sacamos a Dios de la ecuación, ahí es donde tenemos problemas. Mi primera respuesta inmediata es siempre, ¿le hablaste a Dios de esto todavía? ¿Oraste sobre esto? ¿Fuiste a una conversación íntima con Dios y le dijiste, mira, como dijo Adán, la mujer que me diste? O sea, hay que ir a hablar con Dios. Esa es la primera opción. Tú no puedes estar tomando decisiones a priori, eligiendo un divorcio sin antes ir a hablar con Dios. Esa es mi respuesta inmediata. Gloria a Dios. Estamos sumamente contentos, Caro, de que tú estés aquí con nosotros. ¿Dónde pueden encontrar tu música? Mi música en todos lados, Spotify, YouTube, estamos en nuestro canal de YouTube, Carol Terrero Music, en Spotify, en iTunes, en TuneCore, en todos lados está mi música. Tus redes sociales, dásela a la gente para que te sigan. @Carol Terrero Music, en Facebook, en Instagram, en Twitter, y estamos en Snapchat también, estamos modernizando, y en TikTok. ¡Qué bendición! Estamos hablando con Carol Terrero, madre, esposa, adoradora y ministro. Estamos felices de lo que Dios está haciendo con tu vida ministerial y de lo que seguirá haciendo. Sí. ¿Puedes cantarnos algo de lo nuevo para despedir de lo que viene en el próximo proyecto? El nuevo proyecto, hay una canción que me tiene muy enamorada. Es algo hermosísimo que mi productor Jairo Frías pues me regaló y estoy loca por ya soltarla. A ver si me sale un poquito. Dice, anhelo tu presencia más que todo, más, mucho más que a mi vida. Anhelo tu presencia más que todo. Hermoso, qué lindo. Nada más hermoso que estar en la presencia del Señor y no apartarse de Él. Último. ¿Qué canción tú le cantarías a esa persona que está atravesando por un momento de depresión? A través de las redes sociales vemos muchas personas muy felices, muy contentas, pero de repente vemos una foto que se suicidan, que se quitan la vida. Y esa persona está necesitada tal vez de un te amo, de un te quiero, bien. Pero ¿qué canción le cantaría Carol Terrero a esa mujer o a ese hombre? Es una de las viejitas que casi no puedo cantarla porque me emociono, pero es una canción que ha sido de mucho bien. Dice, es difícil confiar en el momento de la prueba, actuar en fe, esperando una promesa que no llega, es difícil creer. Lo que está sucediendo aquí es real. Y hay canciones que te conectan y eso es lo que está pasando en este momento con Carol aquí en el estudio. Carol, es necesario. Dios cumple sus promesas. Él nunca te ha fallado. Y ahora en medio del proceso me mantengo confiando. Él nunca ha perdido una batalla. Es mi protector. Y aunque vea algo contrario, mi fe es mayor.